Karen Carpenter nació el 2 de marzo de 1950 en New Haven, Connecticut, en el seno de una familia que, a simple vista, parecía común, pero que ocultaba dinámicas complejas que moldearían su vida y personalidad. Era la hija menor de Agnes y Harold Carpenter, y tenía un hermano mayor, Richard, quien había nacido en 1946. Desde muy pequeña, Karen vivió bajo la sombra de su hermano, pues su madre, Agnes, no escondía su favoritismo hacia él. Este favoritismo marcó profundamente la infancia de Karen, sembrando en ella inseguridades que la acompañarían durante toda su vida. El padre de los Carpenter, Harold, era un hombre tranquilo y amante de la música. Su colección de discos era un tesoro familiar, repleta de piezas de jazz, música clásica, rock y soul. Esta pasión por la música influenció tanto a Richard como a Karen desde muy pequeños. Mientras Richard mostraba habilidades excepcionales para el piano a la temprana edad de 3 años, Karen parecía más interesada en escuchar discos y disfrutar de las melodías que llenaban el hogar. Sin embargo, Karen no se limitaba a ser una espectadora pasiva. A menudo seguía a Richard a donde él iba, estableciendo un lazo fuerte pero competitivo con su hermano. Este vínculo se nutría tanto de cariño como de pequeñas rivalidades, algunas de las cuales reflejaban las dinámicas familiares que los rodeaban. Un ejemplo claro de esto era el gusto de Karen por el béisbol. En los juegos del vecindario, siempre era seleccionada primero debido a su habilidad, mientras que Richard quedaba relegado. Esto generaba tensiones en casa, donde Agnes no dudaba en regañar a Karen por hacer sentir mal a su hermano, reforzando la idea de que las necesidades de Richard eran más importantes. Karen creció en un entorno donde el afecto era escaso y los elogios aún más raros. Su madre, aunque estricta, rara vez ofrecía palabras de aliento, especialmente hacia Karen. Por el contrario, la atención y las expectativas se dirigían casi exclusivamente hacia Richard, quien desde temprana edad era visto como un prodigio musical. Esta dinámica familiar no solo afectó la relación entre Karen y Richard, sino también la percepción de Karen sobre sí misma y su lugar en el mundo. En 1963, la familia Carpenter tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas: mudarse al sur de California. Este movimiento fue impulsado por el deseo de apoyar las aspiraciones musicales de Richard, pues la región era un epicentro de la industria musical. Para Karen, sin embargo, esto significó dejar atrás a sus amigos y el entorno familiar que conocía, algo que no aceptó con facilidad. Pese a sus reticencias, Karen se vio obligada a adaptarse a esta nueva etapa, marcando el inicio de una transformación tanto en su vida personal como en su relación con la música. La mudanza a California fue un punto de inflexión en la vida de Karen. Allí, mientras Richard comenzaba a construir su camino musical, Karen descubrió una forma inesperada de escapar de las clases de gimnasia en el colegio: unirse a la banda escolar. Fue en ese contexto donde, casi por casualidad, tomó por primera vez las baquetas de una batería. Este descubrimiento despertó en ella una pasión que no solo definiría su lugar en la música, sino que también le daría una identidad propia dentro de un mundo que giraba en torno a su hermano. Durante esos años formativos, Karen comenzó a desarrollar un sentido de independencia y determinación que se contraponía a la imagen de niña tímida que muchos tenían de ella. Aunque continuaba admirando y siguiendo los pasos de Richard, también empezaba a encontrar su propia voz, literal y metafóricamente. Este equilibrio entre la admiración y el deseo de afirmarse como individuo sería un tema recurrente en la vida de Karen, marcando su trayectoria dentro y fuera del escenario. La relación con su madre, Agnes, continuaba siendo una fuente constante de tensión. Para Karen, ganar la aprobación de Agnes era un deseo inalcanzable que permeaba cada aspecto de su vida. Incluso en sus momentos de éxito más brillantes, la falta de reconocimiento emocional por parte de su madre sería una herida abierta que nunca terminaría de sanar. Pese a todo, los años en California también trajeron consigo oportunidades únicas.
Richard, con su talento para el piano y su habilidad para componer, comenzó a explorar formas de hacer música profesionalmente, y Karen, siempre dispuesta a apoyar a su hermano, encontró en la música una manera de mantenerse cerca de él. Este periodo inicial de experimentación musical plantó las semillas de lo que más tarde se convertiría en uno de los dúos más exitosos y queridos de la historia. Con este trasfondo, la infancia y adolescencia de Karen Carpenter no solo sirvieron como el cimiento de su carrera, sino también como el reflejo de las dinámicas familiares y las luchas internas que definirían su vida. Al mirar hacia el futuro, quedaba claro que el talento y la determinación de Karen estaban destinados a dejar una huella imborrable, pero también que las inseguridades y heridas emocionales que llevaba consigo serían desafíos constantes en su camino. En California, la vida comenzó a tomar un rumbo diferente para Karen Carpenter. Lo que inicialmente fue una excusa para evitar las clases de gimnasia en el colegio, terminó revelando un talento oculto que cambiaría su destino. Karen se unió a la banda escolar, donde descubrió su habilidad y amor por la batería. Era inusual ver a una joven de su edad interesada en un instrumento tan físicamente demandante, pero Karen no solo aceptó el desafío, sino que se destacó rápidamente. La batería se convirtió en su refugio, un espacio donde podía expresarse y encontrar su propia identidad. Mientras Richard continuaba perfeccionando su talento como pianista y compositor, Karen comenzó a pasar más tiempo ensayando con la banda. Sus manos, pequeñas pero precisas, se movían con una destreza sorprendente sobre los tambores y platillos. Aunque su técnica inicial era básica, su dedicación y pasión la llevaron a dominar el instrumento con rapidez. Karen no solo estaba tocando la batería, estaba marcando su lugar en un mundo que hasta ese momento parecía girar únicamente en torno a su hermano. La música en casa de los Carpenter era un elemento omnipresente. Harold, su padre, solía escuchar discos mientras los hermanos practicaban. Esta atmósfera musical sirvió de inspiración para ambos, pero Karen encontraba en la batería algo que iba más allá del entretenimiento, un sentido de control y propósito. Era una forma de destacarse, de construir algo propio, que no dependiera de las habilidades de Richard, ni de las expectativas de Agnes. Con el tiempo, Karen y Richard comenzaron a tocar juntos. Inicialmente, eran pequeños experimentos en los que combinaban las melodías del piano de Richard con los ritmos de la batería de Karen. Estos momentos compartidos fortalecieron su relación y despertaron en ambos la idea de formar algo más grande. Fue en estas sesiones improvisadas donde empezaron a surgir los primeros indicios de lo que sería su colaboración musical profesional. A medida que Karen se dedicaba cada vez más a la música, también empezó a demostrar un talento vocal que hasta entonces había permanecido oculto. Aunque inicialmente se consideraba a sí misma una baterista antes que una cantante, sus compañeros y maestros comenzaron a notar la dulzura y armonía natural de su voz. Esta combinación de habilidades, batería y canto, la hizo destacar en un momento en que pocos músicos femeninos ocupaban roles tan versátiles. Sin embargo, la relación de Karen con la música no estuvo exenta de desafíos. Para alguien que había pasado gran parte de su vida buscando la aprobación de los demás, este nuevo camino también trajo consigo inseguridades. A pesar de su creciente talento, Karen a menudo dudaba de sí misma y temía no estar a la altura de las expectativas que comenzaban a formarse a su alrededor. Estos sentimientos, aunque manejables en ese momento, plantaron las semillas de las luchas internas que enfrentarían más adelante. En este periodo, el vínculo entre Karen y Richard se fortaleció como nunca antes. Aunque Richard seguía siendo el centro de atención para sus padres, especialmente para Agnes, Karen encontraba consuelo en la camaradería que compartían. Juntos, soñaban con un futuro en la música, imaginando escenarios donde sus talentos pudieran brillar. La batería, el piano y la voz de Karen eran los cimientos sobre los que comenzaba a construirse un sueño compartido. Así, sin darse cuenta, Karen estaba dando los primeros pasos hacia una carrera que definiría su vida. A pesar de las dudas y desafíos, había encontrado una pasión que la llenaba de propósito y la alejaba de las sombras que a menudo la rodeaban. Pero lo que aún no sabía era que esta pasión, aunque gratificante, también traería consigo una presión que pondría a prueba su fuerza y resistencia en los años venideros. El siguiente paso en la evolución musical de Karen y Richard
llegó en 1965, cuando, tras meses de práctica y experimentación, decidieron formar su primera banda oficial, bajo el nombre de Richard Carpenter Trio. El grupo incluía a Karen como baterista y vocalista secundaria, a Richard en el piano, y a su amigo Wes Jacobs en el bajo. Era un proyecto modesto pero lleno de ambición, nacido del deseo de explorar el potencial musical que ambos hermanos sentían latente en ellos. La dinámica del trío se centraba en la habilidad compositiva de Richard, quien tenía una visión clara del estilo que quería desarrollar. Karen, por su parte, era una presencia magnética detrás de la batería, combinando ritmos precisos con una energía que capturaba la atención del público en las pequeñas presentaciones locales que realizaban. A pesar de no ser la vocalista principal en ese momento, su voz ya comenzaba a destacarse en algunas de las canciones que interpretaban. Desde el principio, Karen mostró un fuerte deseo de ser reconocida como una parte integral del grupo. Durante la elección del nombre de la banda, Karen sugirió incluir su propio nombre junto al de Richard, pero su hermano se negó, argumentando que Richard Carpenter Trio era más profesional y representativo de su música. Esta decisión, aunque aparentemente trivial, marcó el inicio de una serie de tensiones que surgirían más adelante en su relación profesional. El trío se enfocó inicialmente en tocar versiones de canciones populares de la época, intercaladas con composiciones originales de Richard. Su música tenía un estilo que mezclaba el jazz y el pop, lo cual era inusual para el momento, pero les permitía destacar en la escena musical local. En 1966, su esfuerzo dio frutos cuando ganaron una importante competencia de bandas en California, un logro que les permitió firmar su primer contrato discográfico con RCA Records. Sin embargo, este primer contrato no resultó en el éxito que esperaban. La música del trío, aunque técnicamente impecable, era considerada demasiado suave para el mercado dominado por el rock emergente de los años 60. Después de grabar un álbum que nunca fue lanzado, RCA decidió rescindir el contrato, dejando a los hermanos y a Wes Jacobs en un limbo artístico. Fue un golpe duro, especialmente para Richard, quien sentía la presión de liderar el grupo hacia el éxito. Pese a este revés, Karen no perdió el entusiasmo. Mientras Richard lidiaba con el rechazo, ella continuaba practicando y perfeccionando tanto su habilidad en la batería como su voz. Este periodo fue crucial para el desarrollo de Karen como artista, pues comenzó a darse cuenta de su propio valor dentro del grupo. Aunque Richard era el cerebro creativo, Karen poseía una presencia única que eventualmente se convertiría en el corazón del dúo que formarían más adelante. Con la disolución del trío, Richard decidió explorar nuevas direcciones musicales. Formó un nuevo grupo llamado Spectrum, incorporando a Karen como vocalista principal. Fue en este momento cuando Richard se dio cuenta del increíble potencial de la voz de su hermana. Su tono suave, pero poderoso, combinado con una precisión vocal impecable, era una herramienta que podría diferenciarles de cualquier otra banda de la época. Así, mientras Spectrum luchaba por encontrar su lugar en el competitivo mundo de la música, Karen comenzaba a emerger como una fuerza indispensable. Sin embargo, este reconocimiento no llegó sin conflictos. Aunque Richard admiraba el talento de su hermana, también era consciente de que su creciente protagonismo podía cambiar la dinámica entre ellos. Esta tensión, aunque sutil en ese momento, sería una constante en su relación profesional en los años siguientes. El camino que Karen y Richard estaban recorriendo era todo menos fácil, pero incluso en medio de las dificultades, ambos compartían la misma determinación: seguir adelante, superar los obstáculos y encontrar la manera de hacer que su música llegara al mundo. A finales de la década de 1960, tras la disolución de Spectrum, Karen y Richard estaban en un punto crítico. El fracaso de sus primeros proyectos musicales había sido un golpe duro, pero no les quitó la determinación de continuar. En ese momento, un amigo cercano se convirtió en un catalizador inesperado. Llevó una cinta demo con sus grabaciones al famoso trompetista y dueño de A&M Records, Herb Alpert. La reacción de Alpert fue inmediata. La voz de Karen lo dejó impresionado. Aunque la industria musical estaba saturada de bandas emergentes, él vio algo especial en los hermanos Carpenter. En 1969, A&M Records ofreció un contrato a los Carpenter, marcando un punto de inflexión en sus carreras.
Sin embargo, Karen aún era menor de edad, por lo que sus padres tuvieron que firmar en su nombre. Este detalle resalta cómo, a pesar de su increíble talento, Karen seguía bajo el control de su familia y las decisiones importantes muchas veces escapaban de sus manos. El primer álbum que grabaron bajo el sello, titulado Offering, posteriormente relanzado como Ticket to Ride, no tuvo el impacto esperado. Las canciones, lideradas por las composiciones de Richard, mostraban un estilo melódico y suave que todavía no conectaba con el público general. Sin embargo, A&M Records decidió darles otra oportunidad, una decisión que resultaría ser acertada. En 1970, Herb Alper sugirió a los Carpenter grabar una canción llamada Close to You, aunque había sido interpretada anteriormente por otros artistas sin mucho éxito. La magia ocurrió cuando Karen tomó la voz principal. Su interpretación transformó completamente la canción, convirtiéndola en un éxito arrollador. Lanzada en mayo de 1970, Close to You alcanzó el número 1 en la lista Billboard y vendió millones de copias, marcando el inicio del fenómeno mundial de los Carpenter. La repentina fama trajo consigo una combinación de emoción y presión. Karen, que hasta entonces había sido la baterista y una presencia discreta, comenzó a ser reconocida como la voz que daba vida a las canciones. Por primera vez, su talento estaba siendo celebrado públicamente. Sin embargo, el camino hacia el estrellato también implicaría desafíos personales y profesionales que pondrían a prueba su fortaleza. Tras el éxito de Close to You, los Carpenter estaban en el centro de atención. En cuestión de meses, pasaron de ser músicos desconocidos a estrellas internacionales. En agosto de 1970, lanzaron su segundo álbum, también titulado Close to You, que consolidó su lugar en la industria musical. El álbum incluía otra joya, We've Only Just Begun, una balada romántica que se convertiría en un himno de bodas y que alcanzó el número 2 en la lista Billboard. El estilo de los Carpenter, caracterizado por melodías suaves y armonías impecables, era único en un momento dominado por el rock y la psicodelia. Esto los convirtió en un respiro musical para muchos, pero también les generó críticas. Algunos los calificaban de demasiado limpios o comerciales. A pesar de esto, su base de fans crecía rápidamente, especialmente entre los adultos jóvenes y las familias. Para Karen, este periodo fue un torbellino. Las giras, las sesiones de grabación y las apariciones públicas llenaban su agenda, dejándole poco tiempo para sí misma. Aunque disfrutaba el reconocimiento, comenzaba a sentir el peso de las expectativas. A medida que su voz y presencia se convertían en el centro de la atención, Richard seguía siendo el cerebro detrás de la música. Esta dualidad, donde ambos dependían uno del otro pero a la vez competían por protagonismo, empezaba a crear tensiones sutiles. Un momento decisivo llegó con el lanzamiento de su tercer álbum en 1971, titulado simplemente Carpenters. Incluía éxitos como Rainy Days and Mondays y Superstar, que nuevamente escalaron las listas. Cada canción parecía conectar profundamente con el público, gracias a la voz única de Karen y las composiciones magistrales de Richard. En ese momento, los hermanos ya eran millonarios y ganadores de varios premios, incluyendo un Grammy. Sin embargo, detrás de las sonrisas y los aplausos, Karen comenzaba a experimentar las primeras señales de inseguridad relacionadas con su imagen, un tema que tendría consecuencias devastadoras más adelante. Con cada éxito, las demandas de la industria sobre los Carpenter aumentaban. Giras interminables, sesiones de grabación extenuantes y la constante necesidad de mantenerse en la cima empezaron a pasar factura, especialmente a Karen. Aunque disfrutaba cantar, también era una perfeccionista que se preocupaba profundamente por cómo el público la percibía. Esta preocupación, combinada con comentarios externos, fue el comienzo de una batalla interna que afectaría su salud mental y física. Un punto de quiebre ocurrió cuando Karen leyó un artículo que insinuaba que estaba ligeramente pasada de peso, aunque no era cierto. Estas palabras calaron profundamente en ella. Karen, siempre en busca de aprobación, decidió perder peso. Inicialmente, adoptó una dieta moderada, pero pronto su obsesión por su figura comenzó a intensificarse. Nadie podía prever que este pequeño cambio en su rutina desencadenaría una lucha que la acompañaría por el resto de su vida. Mientras tanto, en el escenario, Karen era una profesional impecable.
Su habilidad para transmitir emociones a través de su voz y su energía en las presentaciones en vivo seguían conquistando a millones de fans. Sin embargo, fuera del escenario, luchaba con inseguridades que prefería mantener en privado. Estas emociones se veían agravadas por las tensiones familiares, especialmente con su madre, Agnes, quien raramente ofrecía apoyo emocional a Karen. Richard también sentía la presión, aunque trabajaba incansablemente para perfeccionar cada detalle de sus canciones. Las crecientes expectativas del público y la industria lo llevaban a buscar consuelo en medicamentos para dormir. La relación entre los hermanos, aunque fuerte, comenzaba a mostrar grietas. Karen, siempre dedicada a apoyar a Richard, empezó a sentirse atrapada entre las exigencias externas y sus propias necesidades. A pesar de estos desafíos, el éxito de los Carpenter continuaba. En 1972, lanzaron el álbum A Song for You, que incluía éxitos como Top of the World y Goodbye to Love. Este último fue innovador, pues Richard decidió incluir un solo de guitarra eléctrica, algo poco común en las baladas de la época. Este riesgo pagó dividendos, ya que la canción fue aclamada tanto por los fans como por los críticos. Sin embargo, Karen ya no podía ignorar las señales de advertencia en su cuerpo y mente. Aunque el público la veía como una estrella radiante, detrás de las cámaras su lucha interna se hacía cada vez más difícil de manejar. A medida que Karen continuaba brillando como la voz principal de los Carpenter, la dinámica entre ella y Richard empezó a cambiar. Aunque ambos eran esenciales para el éxito del grupo, la atención mediática y del público se centraba cada vez más en Karen. Esto no solo alimentó las inseguridades de Richard, sino que también aumentó la presión sobre Karen, quien sentía que debía cargar con el peso de mantener la imagen del grupo. Un tema recurrente durante este periodo fue la posición de Karen en el escenario. Durante la mayoría de los conciertos, ella permanecía detrás de la batería, mientras Richard y los demás músicos ocupaban el frente. Esto empezó a generar críticas de que Karen, siendo la vocalista principal, debería estar al frente. Aunque a Karen le incomodaba la idea de abandonar su lugar detrás de la batería, cedió a la presión y comenzó a presentarse al frente del escenario en todas las actuaciones. Este cambio fue significativo para el grupo, ya que consolidó a Karen como la estrella del dúo. Su carisma, combinado con su talento vocal, la convertía en el centro de atención, algo que Richard aceptaba, pero no siempre con entusiasmo. Aunque Richard continuaba siendo el principal compositor y arreglista, la percepción pública de que Karen era la cara de los Carpenter comenzó a generar tensiones entre ellos. El crecimiento del protagonismo de Karen también trajo consigo mayores expectativas. Cada vez más se le pedía que participara en entrevistas, sesiones de fotos y eventos promocionales, algo que a menudo la agotaba. A pesar de su éxito, Karen seguía luchando con la autoaceptación y la presión de cumplir con las expectativas de su familia y el público. Mientras tanto, el éxito de los Carpenter seguía siendo imparable. Lanzaron canciones que se convirtieron en clásicos, pero el brillo de su éxito ocultaba un trasfondo de conflictos personales y profesionales que estaban empezando a desbordarse. La relación entre Karen y Richard, aunque aún funcional, empezaba a estar marcada por las tensiones inherentes a trabajar tan de cerca en un ambiente tan demandante. A inicios de la década de 1970, los Carpenters alcanzaron una fama que traspasaba fronteras. Su música, llena de armonías suaves y letras emotivas, se convirtió en un fenómeno global, resonando especialmente entre audiencias de todas las edades. Éxitos como Superstar, Rainy Days and Mondays y Top of the World eran escuchados en las radios de todo el mundo. Karen, con su voz distintiva, era el corazón del grupo, y Richard, con su talento para los arreglos, la mente creativa detrás de la magia. La música de los Carpenters ofrecía un refugio para quienes buscaban algo diferente. En una época dominada por el rock y la contracultura, su estilo único les valió tanto admiradores como detractores. Mientras que millones de fans los consideraban un ejemplo de talento y valores familiares, otros los criticaban por ser demasiado comerciales o conservadores. A pesar de las críticas,
Los Carpenters seguían acumulando premios, como varios Grammys, y llenaban estadios en sus giras internacionales. La fama trajo consigo nuevas responsabilidades y desafíos. Karen y Richard eran ahora embajadores de una imagen impecable, representando a la juventud americana. En 1972, incluso fueron invitados a la Casa Blanca, donde conocieron al presidente Richard Nixon, quien los describió como un modelo a seguir para los jóvenes. Aunque Karen sonreía en todas las fotografías, la presión por mantener esta imagen comenzaba a afectar su bienestar emocional. A pesar de las demandas del éxito, Karen intentaba mantener algo de normalidad en su vida. Sin embargo, las giras interminables y las constantes grabaciones dejaban poco tiempo para ella misma. La atención del público, aunque halagadora, era también una fuente de estrés. La necesidad de estar siempre a la altura de las expectativas empezaba a erosionar la confianza que había encontrado detrás de la batería y el micrófono. A medida que el éxito de los Carpenters crecía, también lo hacía el perfeccionismo de Karen. Durante las giras, la exposición constante a las cámaras y los comentarios sobre su apariencia comenzaron a tomar un peso desproporcionado en su vida. Un artículo en una revista insinuando que Karen estaba ligeramente pasada de peso fue suficiente para desencadenar una obsesión con su físico. Inicialmente, Karen adoptó una dieta más estricta, lo que comenzó como un intento de mantener una figura más esbelta. Pronto, se convirtió en algo peligroso. Karen empezó a restringir su alimentación de forma severa, perdiendo peso rápidamente. Mientras sus compañeros de trabajo y su familia intentaban ignorar el problema, ella encontraba formas cada vez más extremas para controlar su cuerpo, como el uso de laxantes y píldoras para acelerar el metabolismo. A lo largo de los años, la anorexia nerviosa de Karen pasó de ser un problema moderado a una enfermedad debilitante. En esa época, los trastornos alimenticios eran poco entendidos, incluso entre los médicos. A menudo, las personas cercanas a Karen atribuían su delgadez extrema al estrés de las giras y las grabaciones, minimizando la gravedad de su condición. A pesar de su deterioro físico, Karen continuaba presentándose en escenarios y grabando música. Su capacidad para ocultar su dolor detrás de una sonrisa y una voz impecable era impresionante, pero también preocupante. En privado, comenzaba a sentirse atrapada en un ciclo que no podía controlar, mientras la presión externa seguía aumentando. En 1980, Karen conoció a Tom Burris, un agente inmobiliario que, con su apariencia sofisticada y encantadora, parecía ser el hombre que ella había estado buscando. Desde hacía años, Karen anhelaba formar una familia y encontrar estabilidad emocional fuera del ámbito musical. Sin embargo, lo que comenzó como un romance prometedor pronto se transformaría en otra fuente de dolor. Después de unos meses de noviazgo, Tom le propuso matrimonio y Karen aceptó emocionada. Sin embargo, pocos días antes de la boda, Tom le confesó que había pasado por una vasectomía y que no podía tener hijos. Esta noticia devastó a Karen, quien siempre había soñado con ser madre. Aunque consideró cancelar la boda, su madre, Agnes, la presionó para seguir adelante, argumentando que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El matrimonio, celebrado en agosto de 1980, fue una fachada. Detrás de las cámaras, Karen descubrió rápidamente que Tom no era el hombre que decía ser. Su trato hacia ella era frío y despectivo, y comenzó a dilapidar su dinero en lujos innecesarios. Tom no solo abusaba emocionalmente de Karen, sino que también la humillaba públicamente, contribuyendo aún más a la inseguridad que ella ya sentía sobre sí misma. En menos de un año, el matrimonio estaba en ruinas. Karen solicitó el divorcio, un acto que, aunque necesario, dejó profundas cicatrices emocionales. Este episodio no solo intensificó su lucha con la anorexia, sino que también alimentó una sensación de fracaso que Karen nunca pudo superar. Mientras su vida personal se desmoronaba, Karen decidió centrarse en un proyecto que llevaba años postergando, un álbum en solitario. Desde el inicio de su carrera, Karen había dependido de Richard para tomar la mayoría de las decisiones musicales. Sin embargo, sentía que era el momento de explorar su propia voz y estilo. Karen comenzó a trabajar con el renombrado productor Phil Ramone, conocido por su habilidad para sacar lo mejor de los artistas. El álbum, que
que incluía canciones con un estilo más contemporáneo y cercano al pop de los años 80, representaba un cambio significativo respecto al sonido tradicional de los Carpenters. Karen estaba emocionada con el proyecto, ya que le permitía mostrar una faceta diferente de su talento. Sin embargo, cuando presentó el álbum a A&M Records, la reacción fue fría. Richard también mostró su descontento, argumentando que las canciones no representaban la esencia de Karen. A pesar del entusiasmo de Karen, la discográfica decidió no lanzar el álbum, archivándolo indefinidamente. Este rechazo fue un golpe devastador para ella, ya que sentía que, una vez más, sus decisiones estaban siendo anuladas. El álbum en solitario de Karen no vería la luz hasta 1996, más de una década después de su muerte. Aunque recibió elogios póstumos, el proyecto siempre será recordado como un sueño que Karen no pudo ver realizado en vida. A medida que los años pasaban, el cuerpo de Karen comenzó a mostrar signos alarmantes de deterioro. En privado, su salud se estaba desmoronando rápidamente. Sus amigos y compañeros notaban cómo su figura se volvía cada vez más frágil, pero Karen insistía en que estaba bien. Sin embargo, detrás de su sonrisa profesional, estaba luchando con una enfermedad que estaba fuera de control. En 1981, Karen finalmente aceptó buscar ayuda profesional. Viajó a Nueva York para trabajar con un psicoterapeuta especializado en trastornos alimenticios. Durante meses, Karen intentó reconstruir su salud física y emocional. Sin embargo, su regreso a casa trajo consigo viejas dinámicas familiares que obstaculizaron su progreso. Su madre, Agnes, minimizaba el problema y evitaba conversaciones sobre su estado de salud, lo que hacía que Karen sintiera que estaba luchando sola. En 1982, Karen sufrió un colapso en su hogar. Fue encontrada inconsciente por una empleada doméstica y, aunque logró recuperarse, quedó claro que su cuerpo ya no podía soportar el estrés al que estaba sometido. A pesar de las advertencias de los médicos, Karen seguía trabajando, impulsada por su deseo de cumplir con sus compromisos y no decepcionar a quienes dependían de ella. Ese mismo año, Karen regresó a California para reunirse con su familia y tratar de recuperar algo de normalidad. Sin embargo, su salud seguía empeorando y las tensiones familiares no ayudaban. Su delgadez extrema, combinada con su fragilidad emocional, eran una señal de que el tiempo se estaba agotando. En 1982, Karen Carpenter se encontraba en el punto más crítico de su lucha contra la anorexia. Aunque había buscado tratamiento profesional en Nueva York, los avances fueron mínimos y su regreso a California marcó un retroceso significativo. La presión de las giras, los problemas familiares y el fracaso de su matrimonio habían dejado cicatrices profundas en su salud física y emocional. En su hogar, las tensiones familiares continuaban siendo una fuente de conflicto. Agnes, su madre, seguía restando importancia a la enfermedad de Karen, tratándola como un problema menor que podía resolverse sin intervención externa. Esto intensificó la sensación de soledad de Karen, quien seguía buscando la aprobación y el amor que nunca parecía llegar. A pesar de todo, Karen intentaba mantener una fachada de normalidad, continuaba trabajando en proyectos musicales y participando en reuniones familiares, aunque su cuerpo mostraba señales alarmantes de deterioro. En sus últimas apariciones públicas, su extrema delgadez era evidente, lo que llevó a especulaciones de que estaba gravemente enferma. Karen desestimaba estas preocupaciones, alegando que estaba simplemente cansada. La noche del 3 de febrero de 1983, Karen habló con sus padres y se retiró temprano a su habitación. A la mañana siguiente, su madre, alertada por un ruido en la habitación de Karen, la encontró inconsciente en el piso. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron reanimarla. Karen Carpenter murió a los 32 años. La causa oficial fue una insuficiencia cardíaca, causada por el abuso prolongado de ipecacuana, un medicamento que usaba para inducir vómitos. La muerte de Karen Carpenter conmocionó al mundo. Sus fans, colegas y críticos se sintieron devastados por la pérdida de una de las voces más icónicas de su generación. Los medios de comunicación cubrieron extensamente su fallecimiento, destacando no solo su talento musical, sino también las circunstancias trágicas que llevaron a su muerte. El fallecimiento de Karen también marcó un punto de inflexión en la conciencia pública sobre los trastornos alimenticios. Su caso
expuso los peligros de la anorexia nerviosa, una enfermedad que hasta entonces había sido poco comprendida y frecuentemente ignorada. Organizaciones médicas y de salud mental comenzaron a abordar el tema con mayor seriedad, impulsando investigaciones y campañas de concienciación. En el ámbito musical, su partida dejó un vacío difícil de llenar. Aunque Richard continuó trabajando en proyectos relacionados con los Carpenters, el grupo nunca volvió a ser el mismo. La voz de Karen era única y su ausencia transformó la percepción del legado musical de los hermanos. Canciones como Close to You y Rainy Days and Mondays adquirieron un nuevo significado, evocando no solo nostalgia, sino también la tristeza de una vida truncada. A pesar de su trágico final, el legado de Karen Carpenter perdura como un testimonio de su talento y dedicación. Los Carpenters dejaron un catálogo de canciones que han resistido el paso del tiempo, convirtiéndose en clásicos amados por generaciones. Su música, caracterizada por melodías suaves y letras introspectivas, sigue resonando en la cultura popular. El reconocimiento póstumo también ha sido significativo. Karen es frecuentemente mencionada como una de las mejores vocalistas de todos los tiempos. Su habilidad para transmitir emociones profundas con su voz, combinada con la excelencia técnica de Richard en los arreglos, aseguró que las canciones de los Carpenters mantuvieran su relevancia décadas después de su lanzamiento. Además, el impacto de los Carpenters no se limita a su música. La historia de Karen ha servido como una advertencia sobre los peligros de la presión social y las expectativas imposibles que enfrentan muchas figuras públicas, especialmente mujeres. Este aspecto de su legado ha inspirado conversaciones sobre salud mental y la importancia de ofrecer apoyo a quienes luchan contra problemas similares. La vida y carrera de Karen Carpenter han sido objeto de numerosos documentales, libros y películas biográficas. Uno de los más destacados fue el telefilme de 1989, The Karen Carpenter Story, que narró su vida desde su infancia hasta su trágico final. Aunque la película fue un éxito de audiencia, generó controversia debido a la intervención de Agnes y Richard en la producción, lo que resultó en la eliminación de escenas que mostraban aspectos más oscuros de la dinámica familiar. En años posteriores, otros proyectos han intentado arrojar luz sobre la vida de Karen, ofreciendo una perspectiva más completa de su lucha personal y su talento artístico. Estos documentales han ayudado a preservar su memoria y a educar al público sobre los desafíos que enfrentó. También han destacado su contribución al mundo de la música, mostrando cómo su trabajo influyó en artistas de diferentes géneros. Además, numerosos artistas han rendido homenaje a Karen a lo largo de los años, citándola como una influencia clave en sus carreras. Desde cantantes pop hasta músicos de jazz, muchos reconocen el impacto duradero de su talento y legado. En 1996, más de una década después de su muerte, se lanzó el álbum en solitario de Karen Carpenter, titulado Karen Carpenter. El proyecto, que había sido archivado en vida por decisión de la discográfica y de Richard, finalmente vio la luz, permitiendo al público experimentar una faceta diferente de Karen como artista. El álbum mostró un lado más contemporáneo y experimental de Karen, alejándose del estilo tradicional de los Carpenters. Canciones con influencias del pop y el disco demostraron su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. Aunque la recepción crítica fue mixta, muchos fans lo recibieron como un tesoro póstumo que ofrecía una nueva perspectiva sobre su talento. El lanzamiento del álbum también reavivó el debate sobre las decisiones que se tomaron en vida de Karen. Para muchos, el rechazo inicial del proyecto representaba una oportunidad perdida, una muestra de cómo las voces de las mujeres a menudo eran silenciadas en la industria musical de la época. El álbum en solitario de Karen es ahora considerado una joya dentro de su legado, una prueba de su talento inigualable y de su deseo de explorar nuevas direcciones artísticas. Aunque no pudo disfrutar del éxito de este proyecto en vida, su lanzamiento aseguró que su voz continuara inspirando a las generaciones futuras. La vida de Karen Carpenter ha estado rodeada de mitos y especulaciones, muchos de los cuales han surgido tras su trágica muerte. Algunos de estos mitos han perpetuado malentendidos sobre su lucha personal, mientras que otros
han intentado simplificar los complejos factores que llevaron a su fallecimiento. Es importante separar los hechos de las ficciones para entender verdaderamente quién era Karen y el impacto que dejó. Uno de los mitos más persistentes es que su anorexia fue simplemente una obsesión superficial con la apariencia. En realidad, su trastorno alimenticio estaba profundamente enraizado en inseguridades que se formaron en su infancia, alimentadas por una relación complicada con su madre y las presiones de la fama. Para Karen, controlar su peso era una manera de manejar las partes de su vida que parecían fuera de su alcance. Otro mito frecuente es que su carrera en solitario fracasó porque no tenía la misma calidad que su trabajo con los Carpenters. Sin embargo, muchos críticos y fans coinciden en que su álbum solista mostró una Karen innovadora y versátil, una artista que buscaba explorar nuevos horizontes musicales. La decisión de no lanzarlo fue más un reflejo de las dinámicas familiares y de la industria que una falta de talento. Finalmente, hay quienes han romantizado su trágica historia como si fuera inevitable, ignorando los momentos de fuerza y resiliencia que definieron su vida. Karen no fue solo una víctima, también fue una mujer que dejó un legado duradero a través de su música y su lucha. La historia de Karen Carpenter ofrece lecciones valiosas que trascienden su carrera musical. Una de las enseñanzas más poderosas es la importancia de la salud mental y emocional. En una época en la que los trastornos alimenticios eran poco comprendidos, Karen sufrió en silencio, sin recibir el apoyo necesario de su entorno. Su experiencia subraya la necesidad de crear espacios seguros, donde las personas puedan hablar sobre sus luchas, sin miedo a ser juzgadas. Otro aspecto fundamental de su historia es el impacto de las dinámicas familiares. La búsqueda constante de la aprobación de su madre marcó profundamente a Karen, influenciando muchas de sus decisiones personales y profesionales. Esto nos recuerda la importancia del apoyo emocional en el desarrollo de una persona, especialmente en momentos de estrés o vulnerabilidad. Además, Karen Carpenter es un ejemplo de cómo la presión de la industria del entretenimiento puede afectar a los artistas. Su perfeccionismo y las demandas externas la llevaron a un ciclo de autoexigencia que terminó siendo perjudicial. Su historia es una advertencia sobre los peligros de idealizar a las figuras públicas y esperar que sean perfectas. Por último, su vida destaca el poder de la música como una forma de conectar con otros y dejar un impacto duradero. A pesar de sus luchas, Karen encontró en su arte una manera de expresar emociones profundas y tocar los corazones de millones de personas en todo el mundo. El legado de Karen Carpenter va más allá de sus canciones. Su voz única, llena de calidez y melancolía, sigue siendo un testimonio de su talento inigualable. Pero su vida también es un recordatorio de las complejidades de la fama, la fragilidad humana y la necesidad de abordar temas como la salud mental y emocional con compasión y comprensión. Hoy en día, las generaciones actuales continúan descubriendo su música, encontrando en ella un refugio y una fuente de inspiración. Los Carpenters no solo marcaron una era, también dejaron una huella que sigue vigente en la cultura popular. Las canciones que Karen interpretó con tanta sinceridad aún resuenan, recordándonos que la belleza del arte radica en su capacidad para trascender el tiempo. Karen Carpenter fue más que una cantante talentosa, fue una mujer que, a pesar de sus luchas internas, logró compartir algo extraordinario con el mundo. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a valorar la importancia de la empatía y a celebrar el legado de aquellos que, como ella, dejaron el mundo un poco más hermoso con su presencia.